Bienvenidos a la clase del módulo 5. Vamos a hacer un pequeño recuento del módulo anterior. En el módulo anterior nosotros vimos un estudio histórico de los reinos y dominios. Vimos cómo hay muchas propuestas de sistemas de clasificación, sistemas de reinos y dominios, desde Aristóteles hasta los más nuevos, ¿ok? Incluyendo el de Carl Woese, que es el sistema, por decir, más aceptado entre la comunidad científica. Vimos además las características de los reinos, vimos cómo estos investigadores definen estos sistemas de clasificación, como dentro de sus propuestas abarcan lo que son los reinos, los dominios, ¿okay? Y además vimos las características de los phylums y las divisiones, y más específicamente nos enfocamos en estudiar un poco lo que fue el sistema de clasificación de Woese, donde vemos los reinos Animalia, vemos los reinos Fungi, vemos todos esos reinos que él plantea, ¿ok? Por lo menos las características generales. Eso fue lo que hicimos en el módulo anterior, en el módulo 4. Nosotros en este módulo, que está dividido en dos partes, esta primera parte, que es la que le presento hoy, vamos a hablar de reproducción asexual y sexual, la fase del ciclo celular. Vamos a ver la fase del ciclo celular, vamos a hablar un poco de mitosis y meiosis, vamos a hablar lo que es ovogénesis, espermatogénesis, micro y megagametogénesis, y la reproducción en animales y la polinización en plantas, ¿okay? Eso es lo que vamos a hablar en esta clase. Entonces, bueno, iniciamos como de costumbre con la espiral de los niveles de organización, que es la espiral que al inicio les comentaba que básicamente su proyecto se basa en esta espiral, es la espiral de la vida, ¿no? De la organización de la vida. Y nosotros básicamente ya hemos visto todos estos peldaños, ya los hemos estudiado, ¿okay? Desde el átomo hasta los organismos. Hoy vemos que tenemos un recuadro rojo aquí en la parte de población, que es donde vamos a enfocarnos, ¿bien? Fíjense que hay una característica que es esta que está aquí, que es una característica universal de la vida, donde se habla de la multiplicación y preservación, y preservación de la especie, ¿ok? Acuérdense que en el módulo 1, si mal no recuerdo, nosotros vimos algunas características de la célula, ¿ok? Y una de las características universales de las células y de los individuos es la multiplicación y preservación de la especie. Es por ello que existen métodos de reproducción celular y, por supuesto, métodos de reproducción de los individuos, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a hablar aquí hoy. Vamos a entender, primero que nada, que para poder preservar la especie, ¿ok? Tenemos que tener la reproducción. Acuérdense que la reproducción está en una de las funciones básicas de los seres vivos, ¿ok? Entonces la reproducción es la función que tiene el ser vivo para poder preservar su especie. Bien, entonces hablamos de reproducción en organismos unicelulares, que pudiera ser de manera sobre todo asexual, ¿okay? Y hablamos de reproducción en organismos pluricelulares, que pudieran ser asexuales y sexuales. Entonces, para entender mejor este tipo de reproducción, tenemos que saber que existen, aparte de las células eucariotas y procariotas, también existe una clasificación de células que se llaman células somáticas y células sexuales. Las células somáticas son todas las células diferentes a las células sexuales y que se pueden reproducir mediante función asexual o reproducción asexual. Fíjense que aquí vemos los tejidos, todos los tejidos que ya vimos en el módulo, en uno de los módulos anteriores, ¿ok? Todos estos tejidos, todas las células que están ahí adentro de los tejidos o que conforman esos tejidos son células somáticas que pueden sufrir multiplicación a través de mitosis, ¿ok? Entonces todos esos tejidos tienen ese tipo de células somáticas, es decir, que el cuerpo está lleno y repleto de células somáticas. En el caso de las células sexuales,
¿ok? La pueden tener los vegetales, los animales. Son esas células que están sometidas a procesos de meiosis. Ya eso lo vamos a entender mejor, pero son estas células que tienen los gametos femeninos y masculinos, ¿ok? Lo que es el esperma, lo que es el óvulo, aquí lo vemos, ¿no? El esperma y el óvulo son células, en el caso del esperma, células masculinas, en el caso del óvulo, células femeninas. Y cuando hablamos de vegetales, vemos el polen como la célula, aquí el polen, perdón, como la célula masculina, sexual masculina, y el ovario como tal es la célula sexual femenina de las plantas. Bien, entonces bueno, ya vemos que tenemos dos tipos de células somáticas y células sexuales. Vamos a ver, en las células somáticas hay un proceso que se llama fase del ciclo celular o ciclo celular como tal, y es ese proceso en el que la célula se prepara para dividirse, ¿ok? Pasa que nosotros, por ejemplo, cuando estamos creciendo, cuando nosotros somos unos niños quizás y estamos creciendo, nos estamos desarrollando, necesitamos aumentar el tamaño de los tejidos, el tamaño de los miembros, de los órganos. Entonces, en ese momento nosotros estamos en pleno proceso de ciclo celular, en plena división, bien, en plena mitosis para poder aumentar el tamaño de esos tejidos, ¿ok? Eso pasa cuando estamos en desarrollo, pero también pasa cuando estamos, por ejemplo, cicatrizando. Vamos a suponer que tenemos una herida y esa herida tiene que sellarse. Lógicamente hay una ruptura del tejido y tiene que haber una multiplicación de células para poder curar ese tejido. Entonces también pasa allí. Además de eso, el ciclo celular sirve, es como un mecanismo para nosotros renovar esas células que van muriendo. Hay células que mueren, que van muriendo y se van renovando. Si no, nosotros envejeceríamos demasiado rápido, ¿ok? Por eso el tema de los radicales libres y todas esas cosas, porque los radicales libres ayudan al envejecimiento. Bien, entonces cuando nosotros hacemos este ciclo estamos prácticamente retrasando un poco eso, ¿ok? Entonces pasa en todas esas circunstancias. Bien, ahora hay varios tipos de células, ¿verdad? Por ejemplo, hay células quiescentes, que son las células que están tranquilas, que no están en este proceso de ciclo celular, ¿ok? Que están como fuera del ciclo celular, y se le llama la G0, es decir, la fase G0, donde esas células salen fuera del ciclo celular y están ahí tranquilas. Normalmente vemos esto en los tejidos nerviosos. Las neuronas, por ejemplo, no se renovan igual que otras células. Normalmente no se multiplican, por eso es lo importante de cuidar las neuronas, de dormir temprano, de todas esas cosas que promueven una salud del tejido nervioso. Bien, entonces tenemos esas células quiescentes, que son las que están tranquilas, y las células senescentes, que son las que ya están viejas, salen del ciclo, ya van a morir, ¿ok? Y tenemos las células proliferantes por esta parte, ¿ok? Que son las células que sí están dentro del ciclo del ciclo celular, perdón, y que están en la fase G1, G2, en la fase de síntesis y en la fase de mitosis, ¿ok? Entonces estas células proliferantes son las que están en este proceso de división. Entonces vamos a explicar un poco de qué consiste el ciclo. Fíjense que una célula, vamos a hablar de célula somática en este caso, una célula somática que tiene su citoplasma, su núcleo y todo eso, inicia el ciclo apenas termina el ciclo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pudiera ser, no, pero pudiera ser que termine el ciclo y ya se queda quieta. O pudiera ser que termine el ciclo y empiece otra vez el ciclo. Por eso que se llama ciclo, ¿no? Entonces, vamos a suponer que una célula que terminó el ciclo, una célula que está joven, por decirlo así, que está joven, que no tiene los suficientes nutrientes para volver a dividirse y que tiene que prepararse para dividirse. Entonces esa célula inicia en una fase G1, que es una fase en la que la célula absorbe energía o se llena de energía, de nutrientes y todo lo necesario
para poder, ¿verdad?, entrar a la fase de síntesis. Es decir, que la fase G1 es una fase de preparación para la fase de síntesis o fase S. ¿Ok? Esa fase S se supone que ya recibe una célula que está preparada en el sentido de que tiene la cantidad adecuada de nutrientes y tiene la cantidad adecuada de energía, y empieza a ocurrir una síntesis de ADN. ¿Qué quiere decir eso? Que empieza a duplicar el ADN. ¿Ok? Que empieza a duplicarse el ADN, los cromosomas se replican, se está preparando para la división. Entonces en esa fase S es la fase donde se replican los cromosomas. Luego de esa fase, que como ya saben, se replicaron los cromosomas y se gastó energía, ¿ok?, la célula necesita entrar a otra nueva fase donde se vuelve a recuperar para poder llevar a cabo la fase M. ¿Ok? Entonces entra en una fase G2 donde la célula se vuelve a recuperar energía, continúa creciendo, se llena de nutrientes, se nutre, y ahora sí, ya con el ADN replicado, con los cromosomas replicados y con nueva energía, entra una fase de mitosis, que es donde se divide, que es la fase M. Y ahí ocurre una serie de procesos que la vamos a ver ahorita más a detalle, en la cual se crean dos células hijas, ¿ok? Es decir, que en la fase del ciclo celular inicia con una célula y termina con dos células idénticas, dos clones, ¿ok? Entonces esa es la fase del ciclo celular. Vamos a ver, fíjense que aquí hay un detalle aquí que dice interfase. Resulta que la interfase es la primera fase de la mitosis. Y esto es todo lo que pasa aquí, es parte de la interfase, ¿ok? De la preparación. La interfase es la preparación de la célula para entrar a la mitosis como tal. Entonces vamos a ver aquí lo que es la mitosis, ese proceso que estamos hablando, en donde está la interfase, que ya la vimos, ¿no?, que es esta que está aquí, la interfase, donde lógicamente tengo una célula diploide. Hablemos un poquito de qué es una célula diploide y qué es una célula haploide. Normalmente nosotros, los seres humanos, tenemos cromosomas en pares, ¿ok? Es decir, que un cromosoma es un par de cromosomas, ¿bien? Si nosotros somos... Eso quiere decir que nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, de los cuales un par es sexual y 22 pares son somáticos. En ese par sexual está el cromosoma X y el cromosoma y en total tendríamos 46 cromosomas divididos en 23 pares. ¿Qué pasa? Que somos diploides porque cada par tiene dos cromosomas, cada locus tiene dos cromosomas, ¿ok? Entonces somos diploides. Aquí está, fíjense, este es un N3. N3 quiere decir que tiene tres pares de cromosomas. Aquí está 1, 2 y 3. Tres pares de cromosomas N3. ¿Qué pasa? Que en la interfase se supone que el ADN está en hélice, ok, está en hélice, pero en esta interfase esa hélice se desdobla y quedan las tiras sueltas, como se ven aquí. Bien, empieza a nutrirse, como ya lo vimos. Entonces, luego que estas hebras de ADN están sueltas, empieza otro proceso que se llama la profase. Acuérdense que aquí ya se dividió el ADN, ¿ok? Empieza la profase, donde se multiplica ese ADN, se multiplican los centrosomas. Fíjense que ya no hay uno sino dos, y aquí ahora hay son tres pares de cromosomas, pero tienen una réplica, por lo tanto son 6 pares. Fíjense, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares de cromosomas. Sin embargo, este es igual o idéntico a este, es un clon, es la réplica, ¿ok? Que eso es lo que pasa, se replica el cromosoma tal cual como estaba originalmente. Eso quiere decir que hay un clon, ¿ok? Entonces, ya en esa fase de profase está el cromosoma replicado, ¿ok?, y los centrómetros replicados, y pasa a una fase que se llama prometafase, que es la que antecede a la metafase. En esta prometafase empiezan a aparecer los microtúbulos, ¿ok? Empiezan a aparecer los microtúbulos que van a unir los centrosomas
con una hebra, una sola hebra de cromosoma o de ADN, ¿ok? Con una hebra. Bien, y en la metafase ya empieza a alinearse lo que son los microtúbulos y empieza a organizar todos los cromosomas en el centro. ¿Por qué? Porque la división va a ser por aquí y la mitad viene para acá y la otra mitad para acá. Que eso es lo que pasa en la anafase. En la anafase empieza ya a dividirse el citoplasma, ¿bien? El citoplasma, y empiezan los microtúbulos a llevarse, ¿bien? A cada cromosoma, pero no es al azar, sino que se llevan los pares hermanos, es decir, que este que está aquí es igual a este que está aquí, entonces uno va para un lado y el otro va para el otro, por lo tanto, lo que obtengo es una telofase donde ya se divide el citoplasma, ¿ok? Y tengo la misma cantidad y los mismos cromosomas que se inició en la interfase están aquí, ¿ok? Y los otros están de este lado. Un detalle importante con respecto al núcleo. Aquí en la prometafase ya se disuelve ese núcleo para que salgan la membrana nuclear o el núcleo como tal de la célula para que queden libres los cromosomas. Y aquí en la telofase vuelve a desarrollarse ese núcleo para volver a encerrarlos en el núcleo como tal, ¿bien? Entonces ya luego de la telofase tenemos la citoquinesis, que ya es la generación de dos células hijas, fíjense, más pequeñas, ¿ok? Más jóvenes, menos nutridas porque son nuevas, están recién nacidas realmente. Entonces, pero la cuestión de la mitosis es que de una célula, bien, se generaron dos células iguales, idénticas, ¿ok? Con la misma cantidad de ADN, es decir, que estas son células diploides, bien. Eso es la mitosis y ocurre para lo que les comentaba, para desarrollarse, para renovación celular, para todas esas cosas, ¿ok? Esa es la mitosis. Ahora vamos a ver lo que es la reproducción asexual, hablando ya de mitosis, ¿ok? Porque la reproducción asexual básicamente se basa en la mitosis, porque no intervienen células sexuales, ¿ok? Son solamente células somáticas las que intervienen, entonces vamos a hablar de reproducción asexual. Vamos a ver varios tipos. Vamos a ver la vegetativa o agámica, es decir, que no hay gametos. Es una reproducción en la que no interfieren las células sexuales, sino que a partir de una célula madre se crean, o de un individuo, se crean otros individuos idénticos o clones. En el caso de los clones de las plantas, fíjense cómo a partir de una planta se crean unas plantas pequeñitas. Son las plantitas, son iguales. Cuando se desarrolla va a tener la misma carga genética que esta, por lo tanto es un clon. Igual ocurre con los rizomas, con los tubérculos, ¿ok? Con los bulbos. Son reproducciones asexuales. Entonces vemos los tipos de reproducción sexual, vemos la gemación, como de una célula madre ocurre la mitosis, bien, y de una célula madre se generan dos células hijas, pero una es más grande o es diferente en tamaño, no es igual, ¿ok? Esa es la gemación. Igualmente de una célula salen dos células diferentes en el contenido, quizás el desarrollo del citoplasma y eso. Luego vemos este tipo de reproducción, que es la esporulación o división múltiple, que de una célula madre salen muchas células hijas. Ocurre mucho con las esporas, sobre todo en los hongos y todo eso. Los conidióforos, ocurre mucho esto, que de una célula madre salen muchas células hijas. Y la bipartición, que de una célula madre salen dos células hijas pero idénticas, ¿ok? Pasa en los platelmitos, lo que es la partición, pasa en las babosas, ¿ok? Pasa en algunos caracoles. Vemos aquí también lo que es la fragmentación, es el típico ejemplo de la estrella de mar que pierde vamos a decirlo, una parte de una pata. Entonces eso se fragmenta, la estrella se regenera y de esa
de ese pedacito, de ese fragmento, sale una nueva estrella, ¿ok? Se genera un nuevo individuo adulto. Entonces eso es la fragmentación y eso es parte de la reproducción asexual que tiene que ver con mitosis. Vemos algunas ventajas, por ejemplo, que es una rápida reproducción, ¿verdad? Porque a partir del individuo sale un individuo ya, un clon como tal, entonces es más rápido el proceso, no requiere de dos individuos, ¿ok? Entonces no están condicionados a que tienen que haber dos individuos para poder reproducirse, se gasta menos energía porque hay menos procesos, hay mucho menos procesos, no hay fecundación por ejemplo, entonces se gasta menos energía, permite conservar todas las características del progenitor, es decir, que permite crear clon, es beneficioso cuando necesitamos replicar a algún individuo que tiene unas características genéticas excelentes y queremos que los hijos sean iguales al padre o a la madre, entonces el clon es una buena opción para lograr esto. Pasa mucho, por ejemplo, en plátanos, por decirlo así, en plátanos, lo que hacemos son clones, ¿ok? De la misma madre. La desventaja que impide la variabilidad genética y el proceso de adaptación por selección natural. Al ser clones, al tener siempre los mismos genes, en caso de algún problema ambiental, alguna cuestión, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo ahorita del COVID, ¿ok? Del coronavirus que está vigente, pasa algo de eso y si todos los individuos fuéramos iguales y todos fuéramos, ¿cómo se dice? Fuéramos propensos a contaminarnos y a que nos dé la enfermedad de manera grave, porque somos clones, si fuera eso así, ya todos estuviéramos, ya la raza estuviera extinta, la raza humana estuviera extinta porque no hay variabilidad, ¿ok? Entonces, cuando son clones, eh, el clon es más difícil para que se adapte, es más difícil de adaptarse, por lo tanto es propenso a extinguirse más rápido. Esa es la diferencia entre la reproducción asexual y sexual, ¿ok? Entonces eso es una desventaja. Entonces vemos el otro proceso de reproducción que es la meiosis, que sí me va a dar a mí gametos o células sexuales, ¿ok? Y me va a permitir a mí una reproducción sexual. Entonces vemos que la meiosis básicamente tiene la misma fase de la mitosis, ¿ok? Tiene interfase, igualmente la interfase es donde la célula se prepara, donde el ADN se desdobla, eh, luego tengo la profase donde ya están los dos centriolos, están el ADN se replica, luego tengo la metafase donde ya aparecen bien los microtúbulos y empieza a agarrar una hebra cada uno de ADN, ok, están los centrómeros, se van alineando, tengo la anafase 1 donde ya están alineadas lo que son el ADN, los microtúbulos y los centriolos, ok, o los centrosomas, y tenemos la telofase donde se empieza a dividir ya el citoplasma, ok, y fíjense la diferencia que de la telofase ya vienen dos células hijas, ok, ya viene una citoquinesis, pero en este caso entran esas células hijas que son dos genes, ok, aquí son dos genes, no pasan por otra interfase, simplemente pasan de telofase a una profase 2. Eso quiere decir que esta célula hija no le dio chance o tiempo de poder reponerse, de reponerse en nutrientes y todo eso. Por lo tanto, en esta profase 2, cuando empieza la división, ¿ok? Ya la célula no replica el ADN. Por lo tanto, un individuo que era dos genes, es decir, que tenía un par de cromosomas, va a resultar en un individuo con un solo cromosoma, ¿ok? Entonces va a ser N o haploide. Entonces vemos aquí como en profase 2 empieza igualmente a dividirse los centrómeros, pero no se replica el ADN y se pierde el núcleo, obviamente, para soltar el ADN. En la metafase 2 empiezan los microtúbulos a reclamar su porción de ADN, ¿ok? Y alinearlos, pero fíjense que aquí
ya sí es el ADN como tal, ya no está replicado, por lo tanto, si antes eran 3 pares, por ejemplo, eran 6 cromosomas, aquí van a ser nada más 6 cromosomas. Bien, no van a ser, eh, perdón, si aquí eran 3 pares de cromosomas, eran 6 cromosomas, aquí nada más voy a tener 3 cromosomas, ¿ok? No voy a tener 6 sino 3. Bien. Bueno, entonces a la final tenemos que en cada célula hija que se generó se vuelve a dividir en 2 células más haploides, ¿ok? Es decir, con un solo cromosoma, no tiene el par de cromosomas. Entonces vemos que la meiosis origina de una célula madre, de una célula, origina 4 células haploides, ¿ok? Con la mitad de la carga cromosómica. Entonces vamos a ver aquí la gametogénesis. Fíjense que la gametogénesis es un proceso de meiosis donde se originan 4 células haploides, ¿ok? Es decir, que 4 células con la mitad de la carga genética. ¿Por qué pasa eso? Porque se supone que cuando haya fecundación, la mitad de la carga genética la va a aportar el padre y la otra mitad de la carga la va a aportar la madre. Entonces aquí vemos la gametogénesis, vemos lo que es la espermatogénesis, el proceso de formación de los espermas o del esperma, donde se crean 4 espermas en cada mitosis, ¿ok? O en cada gametogénesis. Y vemos los óvulos en la ovogénesis, donde a partir de un ovocito, ¿ok? De un ovocito diploide, se crean 4 células haploides, de la cual una va a ser el óvulo como tal y las otras van a ser cuerpos polares, que la función en sí de los cuerpos polares es sacar esa carga genética o restar esa carga genética al óvulo para que el óvulo pueda tener entonces la mitad de la carga genética, que es la que se va a unir con la otra mitad de la carga genética del esperma para formar un cigoto, ahora sí con la carga completa, ¿ok? Esto lo vamos a explicar en la otra parte, ¿ok? De la clase del módulo 5, en la parte siguiente. Entonces vamos a ver, ya entendiendo lo que es la mitosis y la meiosis, más o menos allí, vamos a hablar de la gametogénesis, pero en las plantas. Entonces vemos que es más o menos lo mismo. Tenemos, en el caso de las plantas, 2 procesos por cada género. Vamos a hablar de macho y hembra, ¿ok? O de organismos sexuales masculinos y femeninos. Entonces en el organismo sexual, en el órgano sexual masculino, que en este caso son las anteras, es sí, la antera o el estambre, ¿ok? Se genera una célula madre de polen. Hay una célula madre de polen que es diploide, es decir, que tiene su carga en pares, en pares cromosómicos, y ese grano de polen pasa por un proceso de meiosis, ¿ok? Donde se crean 4 células, como ya vimos, característico de la meiosis, 4 células que son haploides, ¿ok? Y eso se llama microesporogénesis. Es decir, que una célula se crean 4 esporas, ¿ok? 4 esporas. Y esas esporas, que son las que van a ser precursor del polen, empiezan a madurar, ¿ok? Empiezan a dividir. Fíjense, hay una mitosis asimétrica aquí. Entonces se empieza a dividir esa célula en mitosis y se crea un polen maduro. Y eso se llama microgametogénesis. Bien, ese polen maduro es el que va a las anteras, el que va a estar ahí disponible para poder fecundar. Luego tengo el proceso del órgano femenino, donde a partir del megasporocito ocurre una meiosis. Igualmente se crean 4 células que se llaman megaesporas. Esas megaesporas originadas en el proceso de megasporogénesis se transforma o se divide de manera en mitosis, de manera mitótica, ¿ok? Empieza a dividirse, a dividirse, a dividirse hasta formar 8 células. Cada megaspora forma 8 células que son las que van a originar el saco embrionario, ¿ok? Van a desarrollar ese saco embrionario y ese proceso se llama megagametogénesis. Bien, ahora ya
teniendo el saco embrionario aquí maduro y teniendo el polen maduro, cuando hay fecundación, pues ocurren unos procesos allí que van a originar el fruto. Entonces vemos que la reproducción asexual también tiene unas divisiones, ¿ok? Entonces vemos la reproducción sexual como la reproducción gámica, ¿ok? Es decir, que interfieren los gametos. Vemos que pueden ser o pueden haber individuos dioicos. Eso quiere decir que tienen, por ejemplo, masculino y femenino, cada quien tiene su sexo, cada quien tiene su aparato reproductor, ¿ok? Por ejemplo, nosotros podemos ser dioicos porque tenemos géneros masculinos, ¿ok? Y tenemos géneros femeninos que son haploides y que después en la unión, ¿ok? En la fecundación, se crea un cigoto diploide, ¿ok? Nosotros somos entonces organismos dioicos. Dioico porque están los sexos separados, ¿bien? Y monoicos, es decir, que tienen los sexos juntos, que se le llama individuos hermafroditas, que pueden haber varios tipos de individuos hermafroditas, algunos que no se autofecundan, a pesar de que que un individuo tiene las características de los dos, es decir, las características femeninas y masculinas, para poder reproducirse. Normalmente, en la mayoría de los hermafroditas, ¿verdad? No se pueden autofecundar, sino que necesitan de otro individuo para fecundarse, ¿okay? A pesar de que tienen los dos aparatos reproductivos. Y hay otros que sí tienen autofecundación, que no necesitan de individuos, sino que ellos mismos, solos, pueden autofecundarse y por lo tanto dar una descendencia. En el caso de algunos parásitos como las tenias y algunas flores, que tienen flores perfectas, que tienen autopolinización, ¿ok? Entonces, vemos que hermafrodita no solo se refiere a que se puede autofecundar, sino que se refiere también a esos individuos que pueden tener los dos sexos, un individuo que puede tener los dos sexos juntos, pero que necesita de otro individuo para poder fecundarse. Bien, vemos además que en la reproducción sexual hay un tipo de reproducción que es la fecundación, que es la que más estudiada, la que conocemos más nosotros, ¿ok? Esa fecundación o anfigonia puede darse en individuos unicelulares, ¿ok? Que crean en una fase, de una vez crean un individuo nuevo, o pueden darse en los individuos pluricelulares que van a pasar por varias fases, entre esa el embrión, la fase de embrión, que tiene un poco de fases, un montón de fases que las vamos a ver en la próxima parte de esta clase, y va a crear un individuo nuevo. Pero esa fecundación a la vez puede ser interna, ¿ok? Es decir, que se realiza el coito y la eyaculación se da dentro de la hembra, ¿bien? Y puede ser externa, en el caso de los peces, el ejemplo más característico donde la hembra disemina los huevos y el macho los fertiliza con el semen, ¿ok? Entonces no hay relaciones sexuales, no hay coito ni nada de eso, simplemente la hembra pone los huevos y el macho los riega por arriba con el semen. En el caso de aquellos individuos que se reproducen, que tienen fecundación interna, se pueden dividir en tres tipos de individuos. Los vivíparos, que son los que generan o crean un feto como tal y se desarrolla dentro de la madre. En el caso de nosotros se llaman vivíparos. Están otros individuos que son los ovovivíparos, que son los que tienen huevos, pero fíjense que esos huevos, el embrión se desarrolla dentro del huevo, pero el huevo prácticamente pasa todo el ciclo dentro de la madre y apenas coloca el huevo, nace el individuo, ¿ok? Es decir, que básicamente los cría adentro de la madre, se crían adentro de la madre los huevos. Y los ovíparos, que son los que sí ponen los huevos y empieza a desarrollarse el embrión fuera de la madre, como en el caso de las aves, ¿ok? Pone el huevo y el huevo empieza a hacer las divisiones y todo el proceso de blastulación fuera de la madre. Bien,
tenemos otro tipo de reproducción sexual, que es la partenogénesis, que es diferente a la fecundación, que se basa en que puede ser que algunos individuos tengan óvulos que puedan generar nuevos individuos sin necesidad de ser fecundados, ¿ok? Y puede ser que esos óvulos sean haploides, en el caso de que ocurra meiosis en el óvulo y empiece luego a dividirse. Puede ser que primero esté la meiosis, entonces si primero hay meiosis se va a originar un individuo haploide, pero si es mitosis, la división del óvulo es por mitosis, entonces se origina un óvulo diploide. Bien, ahora este óvulo sin fecundación, puede empezar a dividirse, a diferenciarse y crear un individuo nuevo. ¿Ok? Ese individuo nuevo eh, va a depender del tipo de partenogénesis. Por ejemplo, cuando la partenogénesis da solamente machos, como el caso de las abejas de los zánganos, cuando da solamente machos, se dice que es una partenogénesis arrenotoquia. ¿Ok? Eso quiere decir que las abejas, cuando tienen partenogénesis, se originan solamente machos o zánganos, y cuando tienen fecundación o reproducción sexual como tal, los individuos que se van a generar son hembras. ¿Ok? Y es un mecanismo que tienen las abejas para crear zánganos. En el caso de que la partenogénesis solamente origine hembras, se llamará telitoquia y es característico de las pulgas de agua. ¿Ok? Eso quiere decir que las pulgas de agua, cuando se reproducen de manera sexual, originan machos, y cuando se reproducen por partenogénesis originan hembras. Pero puede ser también que esos óvulos, que son haploides, que ocurrió una mitosis antes, o ocurrió una mitosis durante el proceso de formación del óvulo allí, eh, y entonces se originó un óvulo haploide y que está receptivo, ¿ok? Receptivo a ser fecundado. Entonces puede ser que ocurra una fecundación de un óvulo haploide originado por partenogénesis, y eso crea un individuo nuevo que se va a llamar individuo alternante. Alternante porque viene de la fecundación de un óvulo haploide por partenogénesis. ¿Ok? Entonces este es otro tipo de reproducción sexual. Vamos a ver la reproducción sexual ahora en lo que son las plantas. Bien, entonces la reproducción sexual en las plantas, o ese proceso de fecundación se llama, o ese proceso de reproducción se llama polinización, que es un proceso en el cual el polen ingresa, ¿ok?, al óvulo, y empieza el proceso de fecundación. En el caso de los animales se llama coito, aquí se pudiera llamar polinización, ¿ok? Para que lo entendamos mejor. Entonces vemos cómo el estambre, que es el órgano masculino, ¿ok?, que tiene su antera, que es donde está el polen como tal, vemos cómo pasa el proceso que vimos anteriormente de meiosis, de todas esas cosas, de la microespora, y cómo ese grano llega a estar maduro, ¿ok? Ese grano maduro de polen, que está ya listo para la reproducción, puede llegar a lo que es el pistilo, ¿okay?, de la flor, que es el pistilo, es el receptor del óvulo, que sería la parte femenina de la flor como tal. Una vez que ese polen llega allí al pistilo, empieza a germinar, ¿okay?, y a través del tubo polínico, perdón, eh, llega el intercambio de información de cromosomas o de ADN allí al óvulo. Entonces empieza a crear el individuo 2N. Bien, entonces una vez que llega el óvulo, creo que lo vamos a ver más adelante, empieza ya el proceso de fecundación. Aquí vemos una autopolinización, vemos polinización cruzada, más o menos el proceso de polinización. Bien, pero bueno, me interesa más esta lámina donde se ve la polinización como tal, donde el polen, ya vimos anteriormente, el polen eh, puede transferir su material genético al óvulo, ¿ok? Y entonces empieza a crear esto. Aquí lo vemos más a detalle. Vemos como el polen ingresa,
¿ok? El polen ingresa, o el núcleo espermático que libera el polen cuando germina, ingresa y se crea un proceso que se llama doble fecundación. ¿Por qué doble fecundación? Porque hay dos fecundaciones. Uno, que es la fecundación de los núcleos polares, que son estos que están aquí, ¿ok? Esos núcleos polares van a crear el albumen. Es decir, el albumen es como esa parte externa del embrión, bien, que protege el embrión, que es donde está todos los nutrimentos para que el embrión pueda germinar, ¿ok? Eso es un triploide. Eso quiere decir que es 3N. Y la otra fecundación se da en los núcleos polares, que sí va a originar el embrión, que sí es diploide, y va a ser la semilla como tal, o la parte que va a germinar y que va a dar origen a un nuevo individuo. Entonces, el albumen y el embrión es la semilla como tal, ¿ok? Entonces, por eso que es doble fecundación. Veamos aquí lo que es la polinización, los agentes de polinización que pudieran ser polinizadores, insectos sobre todo, ¿ok? Insectos, fíjense, bueno, el colibrí, que es un ave, ¿ok? El cigarrón en el caso de la parchita, y bueno, la abeja, que es la más, los más populares, pero pudieran ser hormigas también, pudieran ser algunos otros insectos, algunos coquitos, cualquier insecto que interfiera o que ayude, mejor dicho, a la polinización se llamarán polinizadores, ¿ok? Pero también puede haber agentes físicos como el viento, que es muy común en la polinización cruzada. En la polinización cruzada el viento es importante porque es la que va a permitir que ese polen viaje hasta el pistil, ¿ok? de la flor. Y las hidrófilas, en este caso, fíjense, son plantas, sobre todo las acuáticas, que pueden eh, estar suspendidas sobre el agua, y se pueden, cuando chocan entre sí, suelta el polen y entonces llega al ovario como tal. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver. Ok, bueno, eso básicamente es la clase. Vamos a hacer el recuento aquí rápidamente. Vimos lo que es reproducción asexual, con mitosis sexual, proceso de meiosis. Vimos lo que son las células somáticas y las células sexuales. Vimos la fase del ciclo celular. Ya sabemos que esas son las fases del ciclo, son estas, ¿ok? Y que el ciclo celular sirve para el desarrollo, crecimiento y para la renovación de algunos tejidos, cicatrización y todo eso, y que en esa fase también hay células que están tranquilas, como las del sistema nervioso. Además vimos la mitosis y la mitosis como el principal proceso en el que se dividen las células somáticas, y la meiosis el principal proceso en el que se dividen las células sexuales, originando en la mitosis dos células idénticas a la célula madre, y en la meiosis cuatro células, en este caso haploides, ¿ok? En este caso haploides, para mantener la mitad de la carga cromosómica para la fecundación. Vimos las fases, todas las fases. Vimos que la meiosis básicamente es otra mitosis, es la misma mitosis, pero en la segunda fase de la meiosis no se da la interfase, por eso es que las células se originan haploides. Vimos la oogénesis y espermatogénesis como parte de la meiosis. Vimos la micro y megametogénesis como también parte de la meiosis en el caso de las células vegetales, ¿ok? Vimos cómo es la reproducción de animales, vimos lo que es la fecundación, vimos lo que es la partenogénesis, y vimos la polinización en las plantas y la doble fecundación. Bien, entonces bueno, eso es todo, muchachos. Espero que les haya gustado, y estamos o seguimos en el proceso de aprendizaje. Bueno, muchas gracias.